¿Qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy voy a desarrollar un ejercicio del tema de movimiento compuesto. El enunciado es el siguiente: una esfera es lanzada horizontalmente desde una altura de 12 metros con una velocidad de 15 raíz de 3 metros por segundo sobre un plano inclinado liso. Entonces, se quiere calcular la distancia que la esfera recorre sobre el plano inclinado antes de llegar al suelo. Para ello, el problema nos brinda la siguiente gráfica. Entonces, si nos podemos analizar la gráfica que tenemos, vamos a tener lo siguiente. Tenemos una esfera que inicia su movimiento desde este punto. Entonces, al iniciar su movimiento desde este punto, según el problema, me dice que es lanzada sobre un plano inclinado liso con una velocidad de 15 raíz de 3 metros por segundo. Ahora, esta esfera también va a ser lanzada desde una altura de 12 metros. Para ello, el problema me pide calcular la distancia que recorre sobre el plano inclinado antes de que la esfera llegue al suelo. Entonces, cuando la esfera todavía no toque el suelo, se va a encontrar por acá. Entonces, como me piden calcular la distancia D, que vendría a ser esto, lo que voy a tratar de hacer primeramente es analizar el valor de la altura. ¿Por qué voy a analizar este valor de la altura? Porque hay que tener mucho cuidado. En este caso vamos a tener que darnos cuenta. El problema nos indica que esta esfera es lanzada sobre un plano inclinado liso. Ahora, este valor de la altura, ¿cómo vendría a actuar? No precisamente en el plano inclinado, sino en el eje Y. Ahora, para tomar en cuenta este valor de altura, lo cual vendría a ser 12 metros, vamos a tener que descomponer y de esa manera encontrar una altura que actúa en el plano inclinado. Haciendo la descomposición de esta altura, tomando en cuenta el mismo triángulo rectángulo, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que este es un ángulo de 37, esto vendría a ser un ángulo de 90 y por lógica esto vendría a ser un ángulo de 53 grados. Ahora, al frente de, en este caso, de 37, según la gráfica, vemos que se lo opone el valor de 12 metros. Ahora, como es un triángulo notable y conocido, podemos decir que al frente de 53 vendría a ser, se le opone un valor de 4K. Y al frente de 90 un valor de 5K. Ahora, la altura a considerar vendría a ser precisamente el valor de 5K. Para hallar el valor de 5K, voy a decir que al frente de 37 se le opone 3K, según el triángulo notable conocido. Entonces, el valor de 12 metros vendría a ser igual a 2K. Por lo tanto, concluyo que el valor de K vendría a ser igual a 6 metros. Ahora, reemplazando el valor de K en este caso, al ser multiplicado por 5, voy a tener lo siguiente. 5K vendría a ser igual a, esto vendría a ser un grave error, 3 dividido entre 12, esto es igual a 4 metros. Ahora, reemplazando el valor de K, esto vendría a ser igual a 20 metros. 5 multiplicado por 4, 20. Ahora, como ya tenemos la altura, en este caso, que es 20 metros, esto vendría a ser la altura a considerar en el plano inclinado. Bien, ahora como ya analizamos la altura, lo segundo que vamos a hacer es analizar el valor de la gravedad. Si nos ponemos a pensar, la gravedad, cuando un cuerpo está cayendo, la gravedad que actúa sobre este cuerpo siempre se va a encontrar en el eje Y. Ahora, para poder, en este caso, descomponer el valor de dicha gravedad que se encuentra en el eje Y, vamos a tener que tomar en cuenta el mismo triángulo rectángulo. Entonces, tomando ese mismo triángulo rectángulo, vamos a tener lo siguiente.
Faltó mencionar también que, como siempre estoy acostumbrado a anotar los datos de un ejercicio, en este caso ya no va a ser necesario porque se pueden visualizar los datos en la gráfica. Tenemos la altura de 12 metros y la velocidad, que vendría a ser 15 raíz de 3 metros por segundo. Ahora, descomponiendo el valor de la gravedad, tomando en cuenta este triángulo notable, vamos a tener lo siguiente. Esto vendría a ser un ángulo de 37 grados. Esto vendría a ser, por lógica, un ángulo de 53 grados, para que de esa manera la suma de los ángulos internos de 180. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea, una recta, con la finalidad de formar un nuevo triángulo. Entonces, esto vendría a ser un ángulo de 90 grados y por lógica, para que la suma de los ángulos internos sea 180, esto vendría a ser un ángulo de 37 grados. Yo sé que de repente ahí ustedes no pueden ver el nuevo triángulo que hemos formado. Para ello voy a tener que trasladar este nuevo triángulo, el triángulo que está aquí. Ahora ese triángulo lo voy a trasladar por acá. Entonces tenemos lo siguiente. Bien, tenemos por lógica que esto vendría a ser 37 grados, esto vendría a ser 53 grados. Ahora, como ya había mencionado, el valor de la gravedad siempre actúa en el eje Y. Ahora, dicho valor vendría a ser el que se le opone al ángulo de 90 grados. Por tratarse del mismo triángulo notable, puedo decir que al frente de 53 se le opone 4K, al frente de 37 3K y al frente de 90 5K. Entonces tengo que 5K vendría a ser el valor que toma la aceleración. En este caso la aceleración siempre se va a considerar con signo negativo. Entonces eso sería menos 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora tengo que K vendría a ser igual a menos 2 metros por segundo al cuadrado. Siempre vamos a considerar con signo negativo porque vamos a utilizar ecuaciones vectoriales. En este caso tenemos que el valor de K vendría a ser menos 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, para encontrar el valor de la aceleración que actúa en el plano inclinado, en este caso tenemos que encontrar el valor de 3K. Ahora, el valor de 3K vendría a ser igual a 3 multiplicado por menos 2 metros por segundo al cuadrado. Eso vendría a ser igual a menos 6 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces esto vendría a ser el valor de la gravedad a considerar en el plano inclinado. Ahora, como ya encontramos tanto la altura como la aceleración de la gravedad que actúa en el plano inclinado, para poder encontrar la distancia voy a tener que utilizar una ecuación física. En este caso, por tratarse de un movimiento compuesto, el movimiento compuesto siempre se analiza tanto en el eje Y como en el eje X. En el eje X se va a tener que analizar con ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y se va a tener que analizar utilizando ecuaciones de caída libre. Ahora, como la distancia se encuentra en el plano horizontal, vamos a tener que recurrir a la siguiente ecuación física. La ecuación de movimiento rectilíneo uniforme variado. Perdón, de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces esa ecuación vendría a ser la siguiente. Posición final vendría a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Cabe señalar que la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme siempre va a ser constante. Ahora, para poder utilizar esta ecuación física, tenemos que establecer un sistema de referencia. Entonces, nuestro sistema de referencia a analizar vendría a ser este punto, lo cual
Dicho punto lo voy a denominar B. Ahora, determinando los cambios de posiciones, voy a tener lo siguiente. Como la esfera en este caso está iniciando su movimiento desde el punto A, imaginémonos que esta esfera, como solo vamos a analizar solo en el eje horizontal, ya no vamos a tomar en cuenta la altura. Ahora, como estamos analizando en el eje X, podemos decir que la esfera está partiendo desde el punto P y llega hacia este punto, que vendría a ser el punto C. Entonces, el cambio de posición, la posición final que ha tenido, vendría a ser D, según el sistema de referencia. Entonces, reemplazando en la ecuación, tenemos lo siguiente: D vendría a ser igual a la posición inicial. Como la esfera está iniciando desde el mismo sistema de referencia, la posición inicial vendría a ser 0, más la velocidad. En este caso, la velocidad vendría a ser la velocidad que nos brinda el problema, lo cual es 15 a raíz de 3. Y esto multiplicado por el tiempo. Ahora la distancia vendría a ser igual a 15 raíz de 3 multiplicado por el tiempo. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que para encontrar la distancia que nos pide el problema, en este caso tengo que hallar el valor del tiempo. Ahora, para poder encontrar el valor del tiempo, voy a tener que analizar respecto al eje Y, o sea, el movimiento de caída libre. Ahora, la esfera, en este caso, como parte desde este punto, llega hacia el punto C, ha empleado un tiempo también. Y ese tiempo viene a ser el mismo tiempo, tanto el tiempo que emplea en el eje Y como en el eje X, por tratarse de un sistema simultáneo. Bien, ahora para encontrar ese tiempo voy a tener que utilizar la siguiente ecuación. Esta ecuación es una ecuación de caída libre. Posición final vendría a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, de igual manera también, para poder utilizar esta ecuación voy a tener que recurrir a un sistema de referencia. Como ya establecimos nuestro sistema de referencia, que vendría a ser el punto B, entonces ahora solo vamos a tener que analizar los cambios de posiciones según la fórmula, pero considerando esta vez la altura, y ya no vamos a considerar la distancia. De la distancia, en este caso del movimiento que actúa en el eje X, nos vamos a olvidar. Ahora solo vamos a tomar en cuenta las distancias que actúan, en este caso las alturas que actúan en el eje Y. Ahora tenemos lo siguiente: la posición final, según la ecuación, como nuestra esfera está siendo lanzada desde el punto A y llega hacia el punto C, en este caso podemos decir que la longitud, en este caso la altura que ha recorrido, según el sistema de referencia, vendría a ser precisamente la altura que se encuentra en el eje, en el plano inclinado. Esa altura vendría a ser 20 metros. Entonces, dicha altura vendría a ser la posición inicial. Ahora, para determinar la posición final, como esta esfera está siendo lanzada desde el punto A y va a llegar al mismo sistema de referencia, la posición final, como llega al mismo punto B, vendría a ser 0. Ahora, la posición inicial, lo cual ya había mencionado, que vendría a ser la altura desde donde se está lanzando la esfera. Esa altura a considerar, habíamos dicho que es 20 metros. Entonces tenemos 20, pero en este caso cabe mencionar también que siempre que tengamos un sistema de referencia, imaginémonos que esto sea nuestro sistema de referencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede si tenemos alturas que se encuentran por encima del sistema de referencia? Entonces, esas alturas van a ser consideradas con signo positivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede si tenemos alturas que se encuentran por debajo del sistema de referencia? Esas alturas a considerar vendrían a tomar un signo negativo. Ahora, si nos ponemos a analizar en la gráfica, podemos notar que nuestro sistema de referencia vendría a ser esto. Por lo tanto, la altura se encuentra por encima del sistema de referencia. Entonces no vamos a tener
problema con el signo. Entonces dicho valor vendría a ser positivo. Ahora esto más la velocidad inicial. En este caso no se vayan a confundir. Esta velocidad es la velocidad que actúa en el eje X. Por lo tanto, se asume que la velocidad en el eje Y vendría a ser 0. Entonces, como la velocidad en el eje Y vendría a ser 0, podemos decir que dicha esfera es lanzada desde su altura máxima. Entonces, la velocidad en el eje Y vendría a ser 0. Y multiplicado por el tiempo, esto vendría a ser 0 también. Ahora, más un medio de la gravedad. En este caso reemplazamos el valor de la gravedad a considerar, que vendría a ser menos 6 metros por segundo, y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. Ahora tenemos lo siguiente: menos 20 vendría a ser igual a menos 3 t al cuadrado. Esto nos quedaría que t vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 20 tercios. Ahora, hasta esta parte hemos hallado el valor del tiempo. Entonces, reemplazando el valor del tiempo en la ecuación, en esta ecuación que habíamos encontrado, lo cual voy a denominar ecuación 1, vamos a tener lo siguiente. Ustedes dirán, ¿por qué vas a reemplazar este tiempo que se ha encontrado en la ecuación de caída libre? Bueno, por tratarse de un movimiento compuesto, el tiempo que emplea tanto en moverse, en desplazarse en el eje Y y en desplazarse en el eje X va a ser simultáneo. Por lo tanto, ese tiempo siempre va a ser el mismo. Entonces, reemplazando dicho tiempo en la ecuación 1, tendríamos lo siguiente: D vendría a ser igual a 15 raíz de 3 multiplicado por el tiempo. Esto nos quedaría que D vendría a ser igual a 15 raíz de 3 multiplicado por 20 a raíz de 20 tercios. Ahora esto nos quedaría que D vendría a ser igual a 15 raíz de 3 multiplicado por 20, en este caso sería 60, y dividido entre 3. Ahora tengo que D vendría a ser igual a 15 raíz cuadrada de 60 tercios. Eso vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 20. Ahora, la raíz cuadrada de 20 se puede expresar como 2 al cuadrado y ese valor multiplicado por 5. Entonces tengo que 15 multiplicado por 2 elevado al cuadrado por 5. Esto me quedaría 15, el valor de 2 saldría, y esto me quedaría solo raíz cuadrada de 5. Ahora tengo que D tendría que ser igual a 30 raíz cuadrada de 5 metros. Bien, entonces hemos encontrado la distancia que recorre la esfera al ser lanzada en un plano inclinado liso.